Medina, la deuda. La deuda eterna es un tema eterno en la República Dominicana. Es un tema perenne. Perenne, una vaina increíble. Sí. Todas las conversaciones te llevan a conversaciones del pasado. No a la conversación del presente. No. Todas te llevan al pasado. Que si es sostenible, que si se aguanta, que si no se aguanta, que si reforma fiscal, que si responsabilidad fiscal, que los ingresos del Estado, que la calidad del gasto. Cuando tú buscas todos los conceptos involucrados, es prácticamente lo mismo. ¿Tu opinión? Primero que nada, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. De si la deuda pública dominicana es sostenible, es sostenible. Siempre ha sido sostenible, salvo un episodio que hubo posterior a la crisis de Baninter, 2004-2005. Pero aquellos fantasmas, aquellos cucos que se solían introducir en la agenda pública de que se estaba tomando mucha deuda y que la deuda va a hacer quebrar el país, eso es falso. Y ha demostrado ser falso porque de 2020 para acá se han tomado más de 15.000 millones de aumento, 15.000 millones de dólares de aumento de nueva deuda. Entonces, si nos siguen prestando... No son 23.000. 23.000 es el total que ha llegado, pero recuerde que se le han pagado. Ya, claro. Ahora bien, el aumento neto es 15.000. Es 15.500 millones. Entre lo que me ha entrado y lo que yo he pagado. Lo que yo he entrado y he pagado. Y el servicio, el pago de la deuda en este semestre, tengo entendido que anda como por un 9% del PIB. Un poquito menos, un pero poquito igual menos. Alrededor de 3%, 3.2% del PIB, pero... No, yo digo el semestre, que se pagaron como 160.000 millones entre capital e intereses. Sí. Igual es uno de los ratios más altos del mundo, de los 10 más altos del mundo, y creo que ahí debe llevarnos a preocupación. Lo del tamaño de la deuda, no tanto. República Dominicana ahora mismo tiene un tamaño de 44.7% del PIB. La consolidada. La del sector público no financiero. La consolidada, ahí quizá no sea prudente entrar al Banco Central, porque esa es una deuda que es en pesos y que el Banco Central la maneja, digamos, para tratar de paliar la situación que heredó de la crisis de Baninter, aquello del déficit cuasi fiscal. Ahora bien, ¿qué es importante? Uno, la deuda no se ha reducido. ¿Qué sucedió? Que en 2020 el PIB cayó y el tipo de cambio se infló producto de la pandemia. Comparar la deuda con un PIB de 2020 en plena pandemia con un PIB fuera de la pandemia recuperado es básicamente un truco de cámara. Entonces lo correcto es compararlo con el año previo a la pandemia, que fue el cierre de 2019. Cuando se compara, ahí la deuda andaba por 40% del PIB. Hoy anda por casi 45% del PIB, es decir, que sí ha subido. Lo otro es que en términos nominales, los últimos 3 años se han cogido más de casi 15.500 millones de dólares en nueva deuda. Eso es un 73% del total de deuda que se tomó en los 8 años previos. Por lo tanto, en 2 años y 10 meses hemos tomado casi 3/4 partes de la deuda que se tomó en los 96 meses previos a agosto de 2020. Sobre si es sostenible, como yo digo, sí es sostenible. De hecho, nos siguen prestando. Hay que evaluar las tasas a las cuales vamos a colocar tasas de interés a la nueva deuda, porque hay una realidad en el mundo, y es que las tasas de interés internacionales están subiendo. La Reserva Federal, que es el Banco Central Americano, ha estado subiendo su tasa de política monetaria, que se llama tasa de fondos federales allá, y eso lleva al alza todas las tasas de interés que se expresan en dólares. Pero nosotros estamos bajamos 0.25 a los tipos. Eso es una estrategia para tratar de dinamizar la economía en República Dominicana. O populismo reeleccionista. Yo creo que el Banco Central todavía... No ha caído en eso. Es independiente. ¿Seguro? Del criterio. Sí, yo ¿Por entiendo qué eso. Sale Jochi Vicente, ministro de Hacienda? Y tú acabas de decir una expresión que quisiera que abundaras antes de irnos. Truco de cámara. Explícalo bien, que la gente lo entienda, aplatánalo. ¿Por qué es un truco de cámara decir que la deuda se ha reducido en su comparación con el PIB? Sucede lo siguiente. Recuerden que en 2020 la economía se cerró. Perfecto. Cuando la economía se cierra, muchos negocios se les dijo, miren, dejen de producir, dejen de trabajar, porque ustedes no son no esenciales y por lo tanto debemos contener el COVID. Eso hizo que mucha gente no trabajara, muchas empresas no estuvieran produciendo. Cuando eso sucede, el tamaño de la economía se encoge. De hecho, en 2020, el tamaño de la economía se encogió un 6.7%, el más alto desde
prácticamente la revolución del 65. ¿Qué sucede con eso? Que si usted tiene una deuda que más o menos se mantenía en unos niveles sin cambios versus 2019 y lo compara con ese PIB que se contrae, que cae casi un 7, casi un 7, que está en el denominador, pues usted va a tener que la deuda sobre el PIB, sobre el tamaño de la economía, va a aumentar mucho. Ahora bien, eso no es correcto hacerlo, esa comparación. ¿Por qué? Porque es una situación anormal. Y el PIB dominicano, que crece bastante año tras año, se recuperó en los años siguientes, aumentó, por lo tanto, ese ratio, esa división entre deuda y PIB, con un PIB más alto ya, se recupera y coge valores normales, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué no baja al 40% que teníamos en 2019, 40% del PIB, para lo que se llama sector público no financiero, es decir, que saque el Banco Central? Porque la deuda nominalmente, es decir, en términos de dólares, términos de dinero, aumentó. Y aumentó en esos 15.500 millones de dólares que yo menciono. Eso es, digamos, es válido decirlo, decir que bajó la deuda en términos del PIB, porque es un tema estadístico. Sin embargo, yo creo que más allá de ese tema estadístico, lo que hay que discutir son temas de fondo. Un tema de fondo es que nominalmente la deuda aumentó. Y aumentó para cubrir subsidios, etcétera. Y también para dejarlo todavía en cuentas. Hay dinero disponible de esa deuda que se ha tomado. Y segundo, la discusión de fondo es cuánto eso nos cuesta como proporción de los ingresos. Y los intereses están costando casi un 22% de los ingresos que recauda el gobierno. Ya Cristian, lamentablemente. La proyección de seguir tomando deuda, préstamos, en este año que queda de este gobierno, ¿es que se seguirán tomando? Sí, deben seguirse tomando. 15.000 millones es un punto de partida, un corte al día de hoy. Eso continuará. Claro, se va a seguir pagando deuda, pero lo lógico es que siga tomándose deuda. La deuda es sostenible, pero hay que ponerle un ojo. Hay que ponerle un ojo. Hay que comenzar a hablar de eso. Y hay que ver reformas fiscales y hay que ver ingresos egresos. Richard, contacto contigo para seguir esta conversación. Pueden hacerlo en Twitter en @RichardMedinaG. @RichardMedinaG es mi Twitter. ¿Y el otro? El tweet todavía no lo tengo. Muchísimas gracias.